Hola amiguis, ¿cómo estáis? ¿Nosotras? Fenomenal. ¿Te estás dando cuenta que yo hoy me he arreglado? Porque es que hoy me he puesto seria. Porque es que te vengo a contar algo muy importante y es algo que utilizamos todos los días, algo que nos forma como sociedad y que tenemos que saber de dónde viene. Es que es muy importante. Vengo a hablar de la escritura, de cómo nace la escritura, cuál es la evolución, cómo surge, cómo el ser humano empieza a poner símbolos en superficies. ¿Esto por qué surge? Bueno, pues porque necesitaban identificar qué había en cada vasija de arcilla que tenían en sus casas. Es decir, ¿tú te imaginas no tener las etiquetas de las especias que tienes en tu casa? Es que eso es un follón. No sabían dónde tenían las patatas, no sabían si esto era orégano, perejil o cardamomo. O sea, es que era un follón. Entonces dijeron, ¿por qué no ponemos un simbolito aquí en esta vasija de arcilla y nosotros sabemos que este simbolito significa patatas? Pues es que es una ideaza. Y así empiezan a crear un lenguaje para identificar. Primeros registros encontrados, porque obviamente la historia se conoce y se crea y va variando porque vamos encontrando cosas, básicamente. Entonces, los escritos más antiguos que se conocen son unas tablillas encontradas en la ciudad de Uruk. Uruk es una ciudad situada en la parte oriental de la ribera del río Éufrates, que para que tú me entiendas es Irak. ¿Cómo empieza a evolucionar esto? Pues porque los sacerdotes empiezan a generar inventarios sobre las riquezas y las cosas que tenía la realeza y los dioses. Entonces, los sacerdotes son los primeros que empiezan como a... O sea, es que tú imagínate, siendo rey, hace más de 5.000 años, teniendo un montón de cosas, pues es que las tienes que cuantificar de alguna manera, es que tienes que saber cuántas ovejas tienes. Y si cambias una oveja por bronce, no lo sé, pero quiero decirte que tenían que tener un inventario. Entonces empiezan a generar tablillas en las cuales cuantifican todas estas cosas. Por lo tanto, la evolución de esta escritura empieza a generarse por la necesidad de registrar toda esta información que ellos tenían. O sea, era una necesidad humana. Después pasan 300 años y aparece el boom. Todos estos símbolos e intentos de escritura que estaban generando la hacían a través de una aguja afilada que arrastraban sobre la arcilla. Y de repente, en vez de utilizar esta aguja afilada, empiezan a utilizar una aguja en forma de triángulo, o sea, una cosa así, ¿vale? Entonces, y en vez de arrastrarla, la clavan. Entonces, claro, esto es un cambio técnico que modifica la escritura y el proceso. Y así se creó la escritura cuneiforme. Estamos hablando del año 3400 a.C. La simbología empieza a tener un montón de variantes. ¿Por qué? Pues porque no tenían una manera de transmitir esta información. O sea, yo decía que, yo qué sé, este símbolo así significa vaca, pero es que 200 kilómetros más al norte de mi país pues no sabían eso. Yo no tenía manera de decirles que ese símbolo era vaca. Entonces empiezan a surgir un montón de lenguas escritas. Algunas de ellas son, por ejemplo, es que lo tengo apuntado aquí porque es que son nombres muy raros, la verdad. El sumerio, acadio, eblaíta, hitita, el persa antiguo. O sea, muchas formas de decir lo mismo. Decir vaca. Pues es que había muchos símbolos que decían vaca. Según el lenguaje iba evolucionando, se iban convirtiendo en un lenguaje jeroglífico, por decirlo de alguna manera. A todo esto las personas sufrían como un respeto y una adoración hacia aquellas personas que sabían escribir, porque era una cosa como de dioses. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezan a combinar en sus escritos, ya no solo para identificar el inventario que tenían o las transacciones que hacían, sino que empiezan a escribir manuscritos y empiezan a combinar texto e imagen. Por los registros que tenemos, se supone que los primeros que empezaron a hacer esto fueron los artesanos sumerios. El monumento de Blau, que es esto que veis aquí, es el más antiguo jamás encontrado, que data de 6600 a.C. en Uruk. ¿Casualidad? No lo creo. Pero si nos damos cuenta, esto no es el inicio del diseño gráfico. ¿No es una imagen intentando comunicar algo? Los sumerios desarrollan esta escritura más pictórica, pero va evolucionando hacia la escritura cuneiforme. En cambio, los egipcios siguen con su escritura jeroglífica y pictórica 3 milenios y medio. O sea, a ellos les gustaba dibujar
Y lo de los escritos, pues es que no lo veían necesario. Y ya está. A todo esto, los sacerdotes eran como súper reservados y no decían qué significaban los jeroglíficos. Entonces, la peña estaba flipando y alucinaba porque no entendían qué ponía. Entonces, durante siglos, los estudiosos griegos y romanos intentaban estudiar e intentaban descifrar qué decían esos jeroglíficos. Entonces, como no tenían ni idea ni sabían qué era, pues decidieron que eso eran símbolos para rituales de magia. Porque en estas sociedades, siempre cuando no había una explicación hacia algo, era la magia. Era Dios, la magia y cosas, pues igual, ovnis, puede ser. Los jeroglíficos eran imágenes que se grababan en hueco o en relieve y que a veces se les ponía color. Y los egipcios deciden que los textos siempre se van a leer desde donde mira la figura. Es decir, si la figura está mirando hacia la derecha, la escritura empieza de derecha a izquierda. Si es al revés, de izquierda a derecha. Entonces, claro, es todo una flexibilidad brutal al diseño, porque se podía maquetar de 4 maneras diferentes. Uno de los ejemplos lo podemos ver en el sarcófago de Aspalda, que combina todas las opciones de diseño. De diseño y de maquetación. O sea, estamos hablando de que se dictan unas normas para maquetar. Es que es muy fuerte esto. Bueno, y no puedo no hablar en este vídeo de la piedra Roseta. La piedra Roseta es una losa negra que encuentran las tropas de Napoleón en 1799. Se considera el primer texto plurilingüe porque se compone de 3 escrituras diferentes y 2 idiomas. Esta piedra Roseta, además de que tiene como un montón de leyendas e historias alrededor de ella, es muy importante porque gracias a ella empezamos a poder descifrar los jeroglíficos. Bueno, y si no nos hemos dado cuenta ya os lo voy a contar yo. En todo este tema de la escritura y los soportes, los listos en todo esto eran los egipcios y los chinos. Eran lo top de lo top. Claro, hasta este momento estamos hablando que los escritos y los jeroglíficos y las pinturas se generaban a través de soportes como piedras, arcilla, madera. Eso era un coñazo. Es que eso pesa muchísimo, es que eso es imposible de transportar, es que era incomodísimo. Entonces, gracias a los egipcios aparece el papiro. El papiro es el tatarabuelo de esto. ¿Dónde aparece el papiro? Bien, el papiro viene de una planta que se llama Cyperus papyrus, que se encuentra en la ribera del río Nilo. Entonces, yo siempre esto me lo he imaginado así, en plan, 2 amigos egipcios diciendo, oye, que es que me parece un coñazo esto de las tablas, la piedra es muy costoso, a mí me duele ya la mano, tengo una tendinitis que me muero, ¿por qué no ponemos esta planta que tenemos aquí, la ponemos a remojo el tallo, ya cuando esté blandito separamos el tallo como en fibras, las prensamos, las lijamos y obtenemos como un soporte como mucho mejor. Entonces el otro amigo lo mira y dice, me parece un ideón, la verdad, o sea, me parece guay, vamos a probarlo. Y así nace el papiro. O sea, obviamente os lo estoy contando como muy película, pero, o sea, es que fue así. Es que es brutal. Es que, ¿a quién se le ocurrió esto? Es que es maravilloso. Todo esto, el papiro no solo se utilizaba para escribir y manuscritos, se utilizaba para hacer cestas, para hacer cuerdas, para hacer zapatos, sandalias. Se la comían porque decían que tenía propiedades curativas. O sea, es que era el comodín de Egipto. Lo más importante de todo es que se podía exportar. Los enrollaban, exportaban en forma de rollos. Se almacenaba mucho más fácil, el acceso era mucho más cómodo. El fragmento más antiguo de papiro se descubrió en una tumba, que es la tumba de Maca del faraón Den. Los egipcios fueron los primeros en hacer manuscritos ilustrados y su gran preocupación por la muerte y por el más allá les llevó a crear una mitología brutal alrededor de todo esto. Y aquí aparece el famoso libro de los muertos. Voy a tirar un mito. El libro de los muertos no es lo que aparece en las pelis, que es un libro súper antiguo, que si lo abres, maldiciones e historias. No. O sea, el libro de los muertos es un nombre que le pusimos los modernos para hacer mejor marketing, pero el libro de los muertos no tiene este nombre. O sea, la traducción egipcia es como la nueva era o una historia así. Entonces, ¿qué era el libro de los muertos? Era una serie de textos funerarios que se enfocaban en sortilegios mágicos para ayudar a los difuntos a pasar el juicio de Osiris
pues mucho mejor, como muchos más tranquilos, como diciendo, yo este juicio lo paso y voy hacia la vida buena y yo voy a ir al más allá y me voy a reencarnar y todo va a salir fenomenal. Era como una ayuda para los muertos, para que pasasen ese trance. Entonces, no existe un libro físico único que sea el libro de los muertos. El libro de los muertos se escribían y se dibujaban en los templos, sarcófagos, libros, códices. Como ya os he contado antes, los primeros sistemas visuales de escritura, como el chino, los jeroglíficos y la escritura cuneiforme, eran muy complejos y era algo muy exclusivo, era de high class, o sea, los VIPs, solo los VIPs podían tener acceso a esa información y a esa formación. Por lo tanto, muy pocas personas eran alfabetizadas. Entonces aquí aparece un avance brutal para estas sociedades y es el alfabeto. Obviamente no aparece un solo alfabeto, aparecen muchísimos alfabetos y esto acerca un poco más a la sociedad y al pueblo a la escritura. Algunos de los alfabetos que aparecen son el arameo, el griego, el coreano. Empiezan a aparecer diferentes formas de alfabetización. Como ya os he dicho, los chinos son lo más. Y los chinos inventan el papel. Son ellos quienes inventan el papel. Cuando aparece el tejido de la seda, empiezan a intentar utilizar este tejido como soporte para ilustraciones y todo esto. Pero ¿qué pasa? Que es que la seda es muy costosa, por lo tanto, también desechado. Entonces empiezan a hacer probatinas, a ver cómo leches podemos conseguir un soporte que sea mucho más ligero, resistente, que acepte la tinta y que podamos transportarlo de mejor manera. Entonces empiezan a juntar materiales y empiezan a probar con residuos de tela, de seda, paja de arroz, de cáñamo, de algodón, hasta que llegan por fin a una masa de fibras, la cual termina siendo papel. Bueno, se le atribuye esta invención a un alto cargo del gobierno llamado Cai Lung, pero este invento no sale de China durante 500 años. En el año 610 después de Cristo se introduce en Japón y en el año 750 después de Cristo se introduce en Asia Central. A partir de este momento los árabes cogen estos conocimientos y estas técnicas para producir papel y las trasladan a España. Ahora viene un datazo, es que os vengo a dar un datazo. España, más concretamente en Játiva, una ciudad de la Comunidad Valenciana, se crea la primera fábrica de papel europeo. ¿What? O sea, es que fuimos los primeros. Y el primer documento en papel que pulula por Europa es una carta escrita por la condesa Adelaida a su hijo Roger, que terminará siendo el rey de Sicilia, en 1109, y es una carta dictada en español, pero escrita con caracteres griegos y árabes. Esto a mí me parece una fantasía, la verdad. O sea, es que fuimos el primer sitio de Europa que tuvo una fábrica de papel. Y por último, como eventazo que nos ha llevado a ser la sociedad que somos hoy en día, es la imprenta. Cada vez que hablamos de la invención o la aparición de la imprenta, hablamos de Gutenberg, ¿no? Pero eso fue la imprenta occidental. Lo que pocas veces se habla es que 500 años antes la imprenta aparece en China. China. ¿Por qué? Los chinos empiezan a hacer grabados de alto relieve. ¿Qué significa esto? Los grabados de alto relieve es que en una superficie se empieza a recortar o a, ¿cómo se dice?, dar material, como si estuvieras escarbando alrededor de una imagen. Entonces, esta imagen que se queda la entintaban, ponían un papel encima, frotaban, o sea, esto lo hacíamos de pequeños, en el cole lo hacíamos. Frotabas y la imagen se traspasaba. El manuscrito más antiguo que se conoce es el Sutra del Diamante, que son 7 hojas pegadas de papel que forman un rollo de 4,9 metros de largo por 30,5 de alto. Y bueno, esta es la evolución muy resumida de la escritura. Siempre se habla de que la globalización fue gracias a Internet, y para mí la globalización empieza cuando por medios escritos podemos empezar a intercambiar información, cultura, conocimientos. Y bueno, ya está. Espero que hayamos aprendido algo. Yo me he quedado flipando con lo de la fábrica de papel en España, la verdad, no lo sabía. Y nada, hasta la próxima. Adiós.